Hola amigos, nos empezamos a acabar las partidas de este maravilloso libro. Vamos ya en la partida 32. Bien, esta partida es entre Esteban Canal, con blancas, y José Raúl Capablanca. Es una partida para el experto. Canal sorprende a Capablanca con una combinación que gana 2 piezas por torre. ¿O era una sorpresa? Lo cierto es que Capablanca había previsto la combinación y, al penetrar más profundamente que Canal en los secretos de la posición, dio recursos que su adversario no había ni imaginado. El final que sigue es un estudio fascinante e ilustra el tema de la dominación, raro en la práctica actual. Hay un peón que debe coronar, pero se requiere un ojo de lince para encontrar el peón concreto que debe coronar. Vamos a la partida. D4. Favorita de los jugadores modernos, esta es una de las mejores formas posibles de iniciar la lucha por dominar el centro, ocupándolo con un peón y dando vía libre a 2 piezas. Caballo F6. A diferencia de D5, esto no responde al oponente con sus mismas armas, pero sí le impide que continúe con E4, con el mérito añadido de que desarrolla pieza a su casilla idónea en la apertura. C4. Esta jugada tiene muchas buenas razones a su favor. Primero, dificulta la inmediata D5, ya que la respuesta de C por D5 obligaría a retomar con pieza, destruyendo la ilusión de las negras de construir un centro de peones. Segundo, abre la columna E para su ulterior uso por parte de las piezas mayores blancas. Tercero, abre una diagonal a la dama. Y cuarto, permite que los dos peones blancos controlen 4 casillas de la quinta fila. E6. El alfil negro de F8 puede ahora ser desarrollado agresivamente con miras a influir sobre la lucha por el centro. Si por ejemplo las blancas responden caballo C3 para seguir con E4, las negras pueden clavar el caballo haciendo que E4 no sea posible. Caballo F3. Las blancas no pueden apoyar el avance del peón E, de modo que realizan una jugada normal de desarrollo en espera de acontecimientos. B6. Nuevas restricciones al proyecto blanco. Las negras pretenden situar su alfil en B7, desde donde atacará el centro a distancia, añadiendo su acción al control de la casilla crítica E4. G3. Lo mejor para las blancas es oponer alfiles sobre la gran diagonal, lo mismo que suele hacerse con las torres en una columna abierta. Al oponerse una fuerza de igual valor, se neutraliza el ataque del alfil enemigo. B7. Una concepción estrictamente moderna. En los viejos tiempos se ocupaba el centro con peones y solo después se fianchetaba el alfil, con resultado de que el alfil queda completamente inútil. Actualmente, el alfil está libre para operar sobre la diagonal, sus peones fijados obstruyendo su camino. Alfil G2. Al completar el fiancheto, o sea, ocupar la diagonal más grande, todo está dispuesto para el enroque. Alfil B4 jaque. Antes de tratar de minar el centro blanco con C5, las negras desarrollan pieza. Esta salida de alfil no solo propicia un rápido enroque, sino que prácticamente provoca un cambio favorable de alfiles. Alfil C2. Preferible a caballo B a D2, que le conceda a las negras tiempo para enrocar, seguido ataca al centro con D5. Alfil por D2 jaque. Las negras ejecutan este cambio como el mejor medio de liberar su algo restringida posición. La retirada del alfil a E7 la situaría a la defensiva y las blancas tomarían el mando de las acciones. Caballo de B por D2.
Los teóricos y críticos de ajedrez magistral recomiendan que las blancas capturen aquí de dama, en lugar de la textual. A pesar de sus enfáticas declaraciones de que el caballo debe desarrollarse por C3 para atacar la casilla D5, los jugadores siguen insistiendo en retomar de caballo. Su razón es que, al proceder así, desarrollan otra pieza menor, pero la verdadera razón podría ser pura terquedad, es decir, la rebelión contra la autoridad. En cualquier caso, aunque la textual es menos efectiva que dama de 2, no es totalmente condenable. Enroque corto. Antes de emprender cualquier acción decisiva en el centro, las negras buscan la protección de su rey, llevándola a un lugar del tablero más seguro. Una fuerte alternativa es C5, desafiando el centro blanco de peones. Las blancas no pueden responder a tal caso con D5, ya que perderían un peón. Enroque corto. Las blancas aseguran también a su rey, movilizando al mismo tiempo la torre de H1. C5. Una fuerte jugada cuyo objetivo es minar el centro del blanco. D por C5. Las blancas no tienen mucho donde elegir. Avanzar el peón a D5 perdería un peón. Apoyarlo con E3 para retomar de peón y mantener uno en el centro ata el peón E a una función defensiva. Y eso significaría que las posibilidades de este peón de llegar a E4 serían prácticamente nulas. B por C5. Las negras han conseguido 3 ventajas con un simple cambio de peones. Han cambiado un peón lateral por otro central. Su peón C5 ahora controla D4, imposibilitando que las blancas sitúen una pieza en dicha casilla. Su dama y la torre de A8 podrán operar, con buenas perspectivas en la recién semiabierta columna B. Dama C2. En muchos casos, el papel de la dama en la apertura no consiste en moverse de un lado a otro, sino en dejar simplemente la primera fila, a fin de que las torres queden comunicadas entre sí, además de estar listas para situarse en las columnas centrales. Con el desarrollo de la dama, la torre de F1 podrá ocupar D1, ejerciendo presión sobre la columna D, haciendo la vida difícil a las piezas negras de esa columna. Caballo C6. El caballo se desarrolla hacia el centro, intensificando el control de su bando sobre D4. Torre F a D1. La tentadora E4 se refutaría con E5, reforzando la presión sobre D4, seguido de dama E7 y caballo D4. Las blancas se enfrentarían entonces a un problema. La presión del caballo D4 es casi intolerable, pero eliminarlo permitiría a las negras retomar con C por D4, lo que les dejaría con un peón pasado en la columna D. Dama B6. Ahora hay 3 piezas negras controlando D4 y la dama ha salido de casa por la columna B. A3. No es que las blancas sueñen siquiera con el contraataque a B3, sino que tratan de evitar el salto del caballo a B4 más adelante. Torre de A a B8. Excelente juego posicional. Estamos dispuestos a olvidar que la primera obligación de una torre es situarse en una columna abierta, no solo porque en este caso la torre está dispuesta para ejercer su fuerza a lo largo de la columna B, sino también porque la torre dispone de una avenida desde la que puede desplazarse a otros puntos. Torre de A a B1. La torre blanca también se sitúa en la columna B, pero hay un mundo de diferencia entre las dos jugadas. La torre blanca no tiene una columna abierta, con pocas perspectivas de aumentar su movilidad, y su función es solo defensiva, si bien al proteger al peón B, libera a su dama de esa tarea.
Torre de F a C8. La torre no pintaba nada en F8, de modo que es trasladada a una columna en la que tiene posibilidades de ser útil. No había prisa en jugar a 5, ya que las blancas no están en condiciones de realizar la ruptura B4. E4. Esta jugada produce una sensación superficial de fuerza, pero en realidad el peón ocupa una casilla que debería mantenerse libre. Las piezas blancas pierden ahora mucha movilidad al no poder disponer de E4 como base de operaciones hacia varios destinos. E5. Abortando de plano las ambiciones expansivas del peón blanco a esta casilla. E5. Observe cómo las negras han reforzado su control de D4. Este punto tiene ahora la fuerza de la dama, un caballo y un par de peones dirigidas sobre él. Dama D3. Las blancas esperan conseguir algún contrajuego a lo largo de la columna D, o bien vía dama D6, o maniobrando su caballo vía F1, E3 y D5. Entre tanto, impiden que las negras jueguen caballo D4, que replicarían con caballo por E5. Esta sería la maniobra de mover el caballo a esta posición y ante esta jugada se replicaría con esta. Bien, regresamos. D6. Una respuesta elegante, casi impúdica. Las negras protegen su peón E5 para poder jugar caballo D4 con un peón que está desprotegido. Las blancas, por su parte, no pueden tomar el peón D, ya que dama por D6 será castigada con torre D8, ganando la dama. Regresamos. Caballo F1. Mostrando sus cartas, el caballo se dirige a D5, según la maniobra antes descrita. Excelente estrategia siempre que las blancas sean capaces de llevarla a cabo. Caballo D4. Las negras, sin embargo, llegan antes. No solo sitúan su caballo en el puesto avanzado D4, sino que impiden a las blancas proseguir con su maniobra, ya que a caballo E3 sigue alfil por E4, caballo D5, alfil por D3, caballo por B6, caballo por F3 jaque, alfil por F3, torre por B6, torre por D3 y E4, y las negras ganan pieza. Regresamos. Caballo por D4. El caballo avanzado campa a sus anchas, así que las blancas deben eliminarlo. E por D4. Las negras están satisfechas con el cambio. Ahora disponen de un peón pasado en la columna D, que a su debido tiempo podría convertirse en dama. Por si eso fuera poco, el peón cubre puntos importantes. Por ejemplo, impide que el caballo blanco juegue a E3, poniendo punto final a sus ambiciones de situarse en la casilla D5. El peón pasado de D4 parece ser el lógico candidato a convertirse en dama, pero faltan muchas sorpresas por venir. B4. Ahora resulta que las blancas reaccionan con fuerza. Su principal amenaza es B por C5. Dama por C5, hay que tomar de dama, pues estaba doblemente atacada. Torre por B7, torre por B7 y E5. Y el ataque descubierto reporta a las blancas 2 piezas por una torre. ¿Cómo deben las negras enfrentar esta amenaza? Obviamente no con peón por B4, sino torre por B4. Dejaría a las blancas con la mejor parte. Tampoco con dama C7, porque después de B por C5, D por C5, para proteger el peón pasado, sigue F4 amenazando E5 y las piezas blancas cobran vida. La réplica de capa blanca inicia una notable combinación.
permite que las blancas consigan ventaja material a cambio de una posición que dista de parecer prometedora, excepto a Capablanca. Dama C6. Triple ataque al peón E4. Esto obliga a las blancas a defender tranquilamente el peón o a entrar en la combinación planeada. B por C5. Las blancas juegan a ganar. Toman un peón, abren una columna para su torre y amenazan con capturar el peón pasado. D por C5. Las negras deben retomar así para preservar su precioso peón pasado. Torre por B7. Esta tentadora combinación gana 2 piezas por una torre. ¿Acaso Capablanca ha sido cogido por sorpresa o ha visto más lejos que su oponente los recursos de la posición? Dama por B7. Las negras capturan de dama para mantener el control de la valiosa columna abierta. E5. Ataque descubierto a la dama y ataque directo al caballo. Dama B3. Una notable propuesta de cambio de damas. Normalmente es el bando con superioridad material el que trata de forzar simplificaciones y llegar al final. E por F6. Las blancas descartan dama por B3, torre por B3, E por F6, torre por A3 y las negras quedarían con 2 peones pasados. Continuamos. E por F6, dama por D3. La idea es obligar a la torre blanca a dejar la primera fila. Una fila que resultará entonces muy útil para la torre negra como vía de invasión, situándose detrás de los peones blancos. Torre por D3. No hay otra opción. Torre B1. Para empezar, el caballo está clavado y las blancas tendrán que hacer malabarismos para conseguir desclavarlo. Ante un juego pasivo, las negras pueden seguir con torre 8, torre de E a E1, torre E a C1, alfil de 5 y torre por F1 jaque, lo que ganaría el peón C, puesto que las blancas no pueden protegerlo con alfil de 5 sin abandonar el caballo. Una vez capturado el peón, las negras tendrían 2 peligrosos peones pasados y unidos que se precipitarían hacia la casilla de promoción para convertirse en damas. Continuamos. Alfil de 5. El plan de las blancas es claro. Protegen el valioso peón C, evacuando de paso una casilla para su rey. Después de rey G2, el caballo que ya no estaría clavado podría entrar en juego. Torre C a B8. Las torres dobladas conceden a las negras la indiscutible posesión de la importante columna B. Las blancas afrontan ahora 2 amenazas. Primero, torre C1, torre de B a B1. El ataque al caballo obligaría al alfil a retroceder a G2 cuando las negras tomarían el peón de C. Y la segunda opción, que sería torre de 8 a B3, forzando el cambio de torres, después de lo cual uno de los peones blancos del flanco de dama debe caer. Regresamos. Rey G2. Las blancas desclavan el caballo, que ha sido un mero espectador durante las últimas 10 jugadas. Torre de 8 a B3. Un sorprendente concepto. Las negras proponen un cambio de torres, dejando que las blancas mantengan sus 2 piezas contra la única suya. Torre por B3. Las blancas están encantadas de aceptar la propuesta. Torre por B3. Ahora el peón A está en peligro. Caballo a D2. Las blancas no pueden salvar el peón. Si juegan a A4, entonces torre B4, A5 y torre A4. De modo que el caballo se activa para atacar un peón contrario. Regresamos. Torre A3. Ganando un peón y creando un peón pasado en la columna A. ¿Será este el que finalmente se convierte en dama? A5. Mucho mejor que torre A5, que ata la torre a la defensa del peón, convirtiendo en una pieza subordinada al final. Regresamos. Caballo por C5. Después de esta captura, el propio peón C de las blancas se vuelve amenazador. G por F6. No tanto para ganar el peón como para darle más libertad a su rey. Si rey F8 de inmediato, entonces caballo D7 obligan al rey negro a regresar a G8, ya que de jugar rey E8 permitiría
F por G7 ganando. Tampoco D3 porque permite rey F3 seguido del rey E3 y las blancas ganan el peón D, rey F1. El rey vuelve atrás para ocuparse de los peones A4. Las negras no temen un doble ataque a este peón con alfil E6, ya que lo refutarían con torre A1 jaque seguido de A3 y el peón ha dado un paso más hacia el éxito. Rey E2. El rey se acerca poniendo fin a cualquier peligro derivado del peón D. ¿Cómo deben seguir las negras? Torre A1, intimidando a las blancas ante la amenaza de coronar el peón A. Las negras planean seguir con A3, A2, torre E1 jaque, rey por E1 y A1 dama, caballo D3. Las blancas bloquean el peón D y se disponen a avanzar su propio peón pasado, A3. En la jugada 17 parecía que el peón D llegaría a la primera fila, coronándose dama. El peón D está bloqueado y ahora parece que es el A el que será promocionado. Pero ¿será realmente el peón A? C5. También el peón blanco puede crear problemas, A2, amenazando ganar en el acto con torre E1 jaque, caballo por E1 y A1 dama. Rey F3. El rey sale de la amenaza de jaque, torre E1. Esta jugada que ataca el caballo, a la par que amenaza con coronar el peón A, plantea serias dificultades a las blancas. Alfil por A2. Las blancas tienen que eliminar a cualquier precio ese peligroso peón. Torre por D3 jaque. Con esta captura las negras han conseguido una pieza limpia por su peón A. Rey E4. Las blancas no caen en la trampa de jugar a rey E2, que perderán su peón pasado después de torre C3. Torre E2. La textual ataque el alfil y el peón F. Por otra parte, revive las perspectivas del peón D. ¿Será después de todo este el candidato final? Alfil C4, un admirable puesto para el alfil. Sería fácil que ahora las negras se equivocasen con torre por F2, C6, torre B2. Si jugasen torre C2, entonces rey D5 y las blancas ganan. C7 y el peón blanco llega antes. Regresamos. Rey F8. El rey asume la responsabilidad de neutralizar al peligroso peón. F3. El avance del peón es inocuo, ya que C6, rey E7 y el peón no puede llegar más lejos. Con la textual, las blancas ofrecen su peón H a cambio del peón D negro. Torre por H2. Las negras aceptan la transacción. En lugar de aferrarse desesperadamente al peón pasado, buscan la simplificación, confiadas en que su ventaja material es bastante para ganar. Esto requiere fe en la justicia del tablero y confianza en la propia habilidad para imponerla con precisión. Rey por D4. Con esta captura las perspectivas de las blancas parecen mejores. Su rey y el alfil están cerca del peón pasado para protegerlo e incluso escoltado hasta el final de la columna. Rey E7, disponiéndose a bloquear al peón. Alfil D3, aparentemente con la idea de trasladar el alfil a E4, desde donde protegería el peón F3, impediría el avance de los peones doblados y protegería a su propio peón una vez que llegue a C6. H5, amenazando torre G2, rey G4 y H4, y las negras ganan. Es entonces el peón que coronará H5, ¿verdad? Entonces, rey E3. El rey blanco se acerca en defensa de su peón G, torre G2. Al obligar al rey blanco a ocuparse de la defensa del peón G, las negras lo alejan más de su peón pasado, rey F4. Única. Contra G4, las negras ganan fácilmente con H4, alfil F1, torre C2, rey D4, torre F2, alfil H3, torre por F3, alfil G2, torre G3, alfil
F1, H3, etc. Rey F4. Ahora viene la torre a G1, a situarse detrás del peón pasado contrario. En el final la torre opera mejor detrás de los peones enemigos. Su fuerza de ataque se extiende a lo largo de las líneas de modo que no importa lo lejos que el peón avance sobre la columna, porque no podrá escapar del avance del ataque de la torre. E4. Disponiéndose a proteger el peón pasado cuando llegue a C6. Si de inmediato C6, entonces torre C1, alfil E4, pero no alfil B5, porque torre C5, alfil A4, torre C4, ganando el alfil. Y tenemos la posición que se alcanzará un poco más adelante en la partida por transposición de jugadas. Torre C1. A los no iniciados, esta jugada les parecerá extraña. ¿Por qué ayudar al peón a avanzar una casilla más? La idea de las negras es obligar al peón a situarse en una casilla blanca. De este modo el alfil quedará atado a su defensa, limitando considerablemente su radio de acción. C6. El peón avanza y queda bajo la protección del alfil. Torre C3. Una jugada tremendamente efectiva. Las blancas quedan reducidas a una situación de zugzwang, es decir, obligadas a jugar cuando no se dispone de buena jugada. Esto significa que las blancas podrían resistir si no tuvieran que realizar una jugada, y cualquiera resulta fatal, porque causa un daño irreparable a la propia posición. C7, desprendiéndose voluntariamente del peón porque no pueden salvarlo. Las alternativas resultan muy interesantes. Alternativa 1, rey F5, torre C5 jaque, para hacer retroceder al rey. Rey F4, rey E6, rey E3. Cualquier jugada de alfil pierde el peón de inmediato, mientras que 47 G4 permite H4, concediéndole a las negras un peón pasado. De F5 a alfil D3 y torre por C6. La segunda alternativa sería alfil D5, torre C5, rey E4, a alfil E4, rey E6. Conduce al juego descrito en la línea 1. F5 por rey D4, torre D5 jaque, rey por D5, F4, rey C5, o bien G por F4, H4, rey C5, rey D8, rey B6 y rey C8. F por G3, rey B6, G2, C7, G1 dama, jaque, rey B7, dama B1 jaque, rey C8, dama B6, F4, dama 7, F5 y dama A8 mate. Torre por C7, eliminando un peligro potencial. Pese a todo, el final sigue teniendo que ganarse, y la forma en que Capablanca logra la victoria es una magnífica ilustración de una técnica impecable y sin lagunas. La exhibición es tan lúcida y precisa como si se tratara de la solución a un estudio compuesto. Torre C5. La torre tiene la intención de perseguir al alfil hasta que éste abandone la diagonal que lleva hasta el punto E6. Alfil A2. Es comprensible que el alfil trate de permanecer en esta diagonal el mayor tiempo posible. Si, en lugar de la textual, jugara alfil B3, entonces torre B5, fuerza alfil A2, alfil C4, torre B4, clava el alfil, mientras que alfil A4, torre B4 también lo gana. Torre B2, alfil D5, torre B4, rey F5, y si alfil a E4, rey E6, rey E3, F5 gana. Rey E3, F5 gana, seguido de rey F6, torre B5, rey E4,
F5 jaque, rey D4, torre D5 jaque, rey por D5, F4 y el peón no puede detenerse. Torre B5, dominación absoluta, el alfil no tiene jugada alguna. Rey E3 o bien rey E4, F5, rey F4, rey F6, rey E3. El alfil no puede jugar y G4 pierde por H por G4, F por G4, torre B4, rey F3, F por G4 jaque o torre B4, alfil D5, F4 jaque, G por F4, H4, rey F2, torre B2 jaque, rey G1, rey F5, alfil por F7, rey por F4, alfil D5, rey G3, alfil E4, torre A2, rey F1 y H3 y las negras ganan. Regresamos. Torre A5, concediéndole al alfil una casilla en la diagonal, alfil C4. El alfil no puede jugar a B3 a causa de la consalida clavada y alfil B1 seguiría rey E6, rey F4, torre A4 jaque, rey E3 o alfil E4, F5. O después de rey E3, F5, gana alfil C2, F4, G por F4, o bien rey D2, F por G3 y continuando a esta al torre A3 jaque, rey D2, torre A2, rey C1, torre C2 jaque y las negras ganan. Regresamos, torre C5, desalojando el alfil de la diagonal que lleva a E6, alfil A6. Si rey D4, torre G5 gana un peón de inmediato, mientras que alfil A2 se refuta con F5, liberando la casilla F6 para el rey negro. Regresamos. Rey E6. Otro paso hacia el centro, en dirección de los peones blancos. Rey F4. Las blancas ofrecen una dura resistencia disponiéndose a contestar a F5 con rey 5. Regresamos. Torre C3. Obligando de nuevo a las blancas a realizar una jugada de alfil. Rey E4. F5, jaque, rey F4, rey F6, etc. Regresamos. Alfil F1. El alfil blanco debe controlar C4, pues si por ejemplo alfil B7, torre C4 fuerza al rey blanco a retroceder mientras que el negro avanza. Regresamos. F5. Por fin, el avance de este peón evacúa la casilla F6 para su rey. Alfil A6. El número de jugadas que disponen las blancas mengua. G4, F por G4, F por G4, H4, G5, H3, rey G4, H2, alfil G2 y torre C1. Las negras ganan, mientras que después de rey G5, torre por F3, alfil por C4 jaque, rey E5, rey H4, F4, las negras ganan fácilmente. Regresamos. Rey F6. Ahogando al rey blanco. Ahora solo resta obligado a retroceder a la tercera fila mientras el rey negro alcanza la quinta. Alfil B7. Si el alfil permanece en la diagonal más larga, por ejemplo, con alfil E2, las negras juegan torre B3 y a continuación hacen retroceder al rey blanco con torre B4 jaque. Regresamos. Torre C4 jaque, obligando al rey a dar marcha atrás. Rey E3. Única. Rey G5. Con la bonita amenaza de F4, rey D3 o G por F4, torre por F4, le da a las negras un peón pasado, mientras que rey F2, torre C2 jaque, rey G1, F por G3 y F por G3, rey por C4, rey F4 y las negras ganan limpiamente. Regresamos. Rey F2. El ataque a la torre con alfil D5 permitiría este siguiente remate. Peón F5, rey D3. Si G por F4, torre por F4, les da a las negras un peón pasado, mientras que rey F2, torre C2, jaque, rey G1, F por G3 les da 2. Y si F por G3, rey por C4, rey F4 y las negras ganan limpiamente. Regresamos. Rey F2. El ataque a la torre con alfil D6, alfil D5 permitiría este remate. F4, jaque, rey E2,
torre C2 jaque, rey D3, torre C7. Sencillo pero contundente, las negras ganan. Con la textual, las blancas se retiran a fin de luchar contra el peón pasado, cualquiera que sea este. F4. La jugada clave en todos los casos. Las negras amenazan con ganar en el acto con torre C2, jaque, rey G1, F por G3, rey G2. Para contestar al jaque con rey H3, salvando el peón. F5. Los peones pasados deben avanzarse. Este peón que esperó pacientemente en F7 durante 56 jugadas está destinado, lo crea usted o no, a convertirse en el peón pasado que ganará la partida. Las blancas no esperan a comprobarlo, se rinden. Bien amigos, hasta la próxima con la última partida, la número 33 de este maravilloso libro. Hasta la vista.